Acabé cogiendo accidentalmente el teléfono de mi novio y vi un mensaje que acababa de enviar su exnovia. Esa noche no tomé la píldora. Solo unas pocas palabras, pero me hicieron sentir helada hasta los huesos. Anteayer por la noche, de repente tuve una gastroenteritis aguda. Él estaba haciendo horas extras en la empresa. Llamé a él más de una docena de veces, pero no le llegué. Soportando el dolor insoportable, tomé un taxi y fui al hospital sola a las 3 de la mañana. Entonces, se apagó el teléfono y quedó fuera de contacto, no volvió en toda la noche porque fue a ver a su exnovia. Hoy es la noche anterior a mi boda con Ryan. Su exnovia Jocelyn insistió en venir con un grupo de viejos compañeros de clase para felicitaros. En el momento en que abrí la puerta, vi a Jocelyn de puntillas para besar a Ryan en los labios. Ryan no la empujó. Incluso cuando casi perdió el equilibrio, él extendió la mano para apoyar su cintura. Era un gesto muy suave, completamente diferente a la frialdad que me había mostrado estos días. Los viejos compañeros de clase que lo rodeaban estaban burlándose, como si estuvieran acostumbrados a esas escenas, hábiles y naturales. Las voces eran tan ásperas que era como si una mano me agarrara la garganta, haciéndome casi sofocar y jadear. ¿Estella? Alguien gritó al verme entrar. Fue una frase muy brusca. No solo separó exitosamente a los dos, sino que también hizo que todos en la habitación se volvieran a mirarme al unísono. ¡Ah! Jocelyn lanzó un grito exagerado. Ella se acercó rápidamente a mí, con todavía un rubor en su rostro. ¿Estábamos jugando a verdad o prueba? Ryan y yo perdimos. No te equivoques. La miré con incredulidad. Justo ahora, tuve que salir por algo. En mi camino de vuelta, de repente recibí una solicitud de amistad de WeChat con la nota Jocelyn. Después de aceptarla, ella me envió inmediatamente una foto íntima de ella y Ryan. Adivina lo que estamos haciendo ahora. Ella retiró la foto segundos después y luego envió un mensaje como si nada hubiera pasado, felices recién casados. Ahora, ella estaba explicando tan casualmente, como si no fuera ella quien me envió el mensaje provocador. En cambio, parecía que yo era la que estaba armando un escándalo y siendo exagerada. Como si temiera que no le creyera, Jocelyn de repente agarró mi muñeca y estaba a punto de decir algo más, pero la aparté con fuerza. Ella se tambaleó hacia atrás unos pasos y, por casualidad, cayó en los brazos extendidos de Ryan. Estaba lloviendo afuera, y me resbalé en el piso mojado y me chocé con la mesa que estaba al lado. Mi teléfono cayó al suelo y se deslizó varios metros. El sonido ni demasiado fuerte ni demasiado débil hizo que toda la habitación se quedara en silencio de inmediato. Alguien recogió mi teléfono y lo dejó en silencio sobre la mesa. Solo entonces Ryan pareció finalmente darse cuenta. Él se apresuró a ayudarme. Me pareció un poco ridículo. Me obligué a ponerme de pie y evité su toque. Tomé una profunda respiración, lo miré fijamente y le pregunté, Ryan, si digo que justo ahora ella me envió un mensaje provocador, diciendo: Estella, fue solo un juego justo ahora. Ryan me interrumpió. Su tono era tan tranquilo como siempre, y la impaciencia revelada en su expresión no estaba oculta en absoluto. Quedé atónita. El dolor abrasador en mi tobillo llegó a mi cerebro y se extendió gradualmente a todos mis nervios. Solo en este momento sentí el dolor y la vergüenza tardíos. No podía quedarme más tiempo. Recogí mi teléfono y corrí al baño. Encendí el grifo y me lavé la cara al azar. El frío helador se extendió por todo mi cuerpo. De repente, mi teléfono vibró. Mostró un mensaje de Jocelyn, pero antes no le había puesto una nota. Después de quedarme atónita durante unos segundos, me di cuenta de que me había apresurado tanto a salir justo ahora que había cogido el teléfono de Ryan por error. Para el momento en que me di cuenta, ya había abierto inconscientemente la caja de chat entre Ryan y Jocelyn. Jocelyn había enviado un mensaje: esa noche, olvidé tomar la píldora después. Solo unas pocas palabras, pero me hicieron sentir helada hasta los huesos de nuevo. Entonces, mientras yo estaba ocupada con todas las preparaciones de la boda y corriendo como una loca, ¿ellos se durmieron juntos? La luz sobre mi cabeza brilló en la pantalla del teléfono, haciéndome ver un poco borrosa y también haciéndome recordar lentamente algunas cosas. Antes de ayer, después del trabajo, sin tiempo para comer, fui al hotel de la boda y estuve ocupada hasta muy tarde. Entonces, de repente se me desató la gastroenteritis.
Ryan dijo que estaba haciendo horas extras en la empresa. Llamé a él más de una docena de veces, pero no le llegué. Soportando el dolor insoportable, tomé un taxi y fui al hospital sola a las 3 de la mañana. Entonces, se apagó el teléfono y quedó fuera de contacto, no volvió en toda la noche porque fue a verla. Me dolía el corazón como si estuviera siendo destrozado violentamente. No sé cómo logré seguir mirando. Cuando me desplacé hacia una sección de los registros de chat, mis dedos se detuvieron. Hace una semana, Jocelyn le envió una foto de un gato ragdoll. Nuestro hijo se ve más y más lindo ahora hhh. Él respondió con un Luego cambió el wallpaper de la pantalla de bloqueo a la foto del gato ragdoll que solían tener. Mi mente se quedó en blanco. Ni siquiera noté que alguien se acercaba a mí hasta que me arrebataron el teléfono con fuerza. Ryan me miró con una cara seria y su voz era un poco más fría. ¿Cogiste deliberadamente el teléfono equivocado? Mirando estos ojos familiares pero extraños, el nervio que había estado tenso todo el tiempo finalmente se rompió completamente. ¿Y tú? ¿No vas a explicar? Dijiste que el beso de hace un momento fue solo un juego. ¿Qué pasa con estos registros de chat? ¿Y este wallpaper de la pantalla de bloqueo? Originalmente era una foto de Gungun. ¿Por qué lo cambiaste a la foto que ella te envió? Lo apunté con la mano temblorosa, mi voz casi ronca. A pesar de que los hechos estaban justo delante de mí, todavía quería escuchar su explicación. Pero él no dijo nada. Apagó la pantalla y me miró sin expresión. Siempre había sido bueno en guardar silencio. Ryan me courtizó durante mucho tiempo en aquel entonces. Acordé oficialmente estar con él por Gungun. Mis padres se divorciaron cuando era muy joven. Fue mi abuela quien me crió. Hace unos años, mi abuela falleció y me dejó a Gungun, diciendo que se quedaría conmigo en lugar de ella. Una noche, mientras estaba caminando con Gungun, por un momento de inatención, Gungun se perdió. Casi busqué todo el parque. Finalmente, agotada, me derrumbé en el suelo y lloré desesperadamente abrazando mis rodillas. Fue Ryan quien finalmente me ayudó a encontrar a Gungun. En aquel momento, él estaba sosteniendo al cachorro, sin aliento, pero me lo describió muy casualmente. Cuando estaba corriendo hace un momento, vi a Gungun siendo sostenido por un hombre y caminando muy rápido. Debe ser un ladrón de perros. Después, estuve agradecida y asustada, y mis lágrimas no paraban de caer. No llores. Ryan, que por lo general se preocupa mucho por la limpieza, ni siquiera se importó y se sentó en el suelo de hormigón al lado de mí. Estuvo en silencio durante un rato y luego suspiró muy suavemente. No sé qué hacer cuando lloras. La luz de la luna brilló en su perfil, y me miró así, sus ojos tiernos y sinceros. Gungun siempre estará contigo, y yo también. Después de aquel día, nos juntamos. Estuvimos juntos durante 3 años. Ryan me trató muy bien. Hicimos todas las cosas que hacen las parejas. Hasta hace 2 meses, acepté la propuesta de Ryan. Pero Jocelyn, su primer amor de la universidad, apareció repentinamente. Al principio, no me quedé sin preocupaciones. Para tranquilizarme, cada vez que Jocelyn le llamaba o iba a la empresa a buscarlo, Ryan me lo reportaba. Estaba intentando mostrarme con sus acciones prácticas que realmente había terminado con ella. Pero ahora, viéndolos besarse y viendo que había cambiado la foto de Gungun, finalmente me di cuenta de que Ryan nunca la había olvidado. Sabía que no debía llorar, pero mis lágrimas no se controlaban y se me escapaban una por una. Finalmente, lloraba tan fuerte que apenas podía respirar y todo mi cuerpo temblaba. Ryan estuvo en silencio durante mucho tiempo y luego dijo repentinamente: probablemente no sabes que no siento nada cuando lloras así. Su tono era muy ligero, afirmando con calma el hecho de que ya no me amaba. En aquel momento, mi mundo se derrumbó. No sé cuánto tiempo pasó. Recibí un mensaje de voz de mi mejor amiga diciendo que ya sabía lo que había sucedido hace un momento. Incluso a través de la pantalla, podía sentir el fuerte sentido de culpa en su voz. Después de quedarme atónita durante unos segundos, lo entendí. En aquel entonces, mi mejor amiga y yo fuimos de escalada. Cuando no pudimos conseguir un taxi en el camino de vuelta, mi mejor amiga pidió a su hermano que nos recogiera. Mi mejor amiga es de una familia reconstituida. Su hermano había estado viviendo en el extranjero antes y acababa de regresar al país en aquel momento,
así que no lo había conocido. ¿Quién hubiera pensado que la llamada no se podía hacer llegar, y mi mejor amiga no tenía otra opción? Llamó a Ryan, que por casualidad estaba haciendo negocios cerca. Así fue como conocí a Ryan. Probablemente por esta razón, mi mejor amiga se sentía tan culpable. Inmediatamente después, mi mejor amiga envió otro mensaje: no te muevas. Vamos al hotel a recogerte ahora. No tuve tiempo para pensar detenidamente en el nosotros. Me lavé la cara y me puse de pie para salir. Cuando me volví, me di cuenta de que Jocelyn también había salido en algún momento. Estaba detrás de Ryan, mirándome en silencio. La lástima en sus ojos era evidente. También había una leve muestra de burla y desprecio apenas perceptible. Era muy familiar este tipo de mirada. En los últimos 2 meses, durante los innumerables encuentros casuales que ella creó deliberadamente, me había mirado con este tipo de mirada velada pero directa. En aquel entonces, no podía entender por qué, aunque Ryan era tan frío con ella que era casi inhumano, ella estaba tan segura y decidida a recuperarlo. Hasta hace un mes, cuando Ryan me llevó a conocer a sus padres por primera vez. Cuando su madre me servía la comida, se le escapó el nombre de Jocelyn. Ni siquiera se dio cuenta de su error y me saludó entusiastamente: Jocelyn, el pescado es muy fresco. Toma un poco más. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener los palillos. En aquel momento, la mirada bondadosa en los ojos de su madre se superpuso a la mirada que Jocelyn me daba. Cuando regresamos a la habitación, Ryan me abrazó de inmediato desde atrás, con una actitud muy sincera. Mi madre es vieja y tiene mala memoria. Lo dijo sin pensar. ¿Me perdonas? Le hice solo una pregunta: ¿Jocelyn te ha venido con una actitud humilde innumerables veces? ¿Alguna vez has vacilado? Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, muy despacio y firmemente, me dijo al oído: cariño, ahora solo tengo a ti en mi corazón. La calma y la desesperación en su tono me hicieron no poder dudar de él más. Pero durante toda esa noche, no dijimos nada más el uno al otro. Incluso, él se durmió en el estudio con el pretexto de tener trabajo que hacer. Mis pensamientos volvieron al presente. Miré con desgano a las 2 personas de frente. El dolor de ser traicionado y destrozado creció poco a poco durante lo que acababa de suceder, y ahora gritaba y se extendía sin control dentro de estos detalles que había pasado por alto antes. Ryan fue mi primer amor, la única persona con la que había querido pasar toda mi vida en los 20 y tantos años pasados. Pero no era la persona adecuada para él. No era ninguna de las 2 personas que él quería. De principio a fin, la única persona que él siempre había querido fue Jocelyn. Mientras caminaba pasado Ryan, reprimí la tristeza en mi corazón y traté de parecer lo más tranquila posible. La boda de mañana está cancelada. Volveremos esta noche y lo explicaremos claramente a nuestros padres. Afortunadamente, todavía no hemos sacado el certificado de matrimonio. Ellos deberían entender. Sin esperar su respuesta, me marché directamente. Una vez fuera del hotel, me di cuenta de que la lluvia no se había detenido. El vaporoso humo se colaba en el aire, haciendo que todo estuviera en niebla. La noche se volvía más oscura, y el frío se infiltró en mi cuerpo de manera irresistible. Eché un vistazo a mi teléfono, sin saber realmente lo que esperaba. No había mensajes. Una sombrilla apareció sobre mi cabeza, protegiéndome del cielo nublado. Los dedos que sostenían el mango de la sombrilla eran blancos y delgados. Me sorprendí un momento, pensando que era mi mejor amiga que había llegado corriendo. Pero cuando me encontré con aquellos ojos oscuros, la otra, Xiao, se me quedó en la garganta. ¿Zachary? Tal vez debido a que el mango de la sombrilla se inclinaba hacia mí, el cabello de Zachary estaba un poco mojado. Estaba mirándome hacia abajo y respondió suavemente: Sofía está en el coche. Me quedé un poco perpleja. Aunque Zachary era el hermano mayor de Sofía, no teníamos mucha interacción. Como mucho, éramos ampliamente conocidos que se saludan con un gesto. No esperaba que viniera a recogerme con Sofía. Justo cuando estaba a punto de hablar, de repente sentí una mirada fría desde atrás. Subconscientemente, me volví. Ryan estaba en la entrada del hotel, mirándonos sin expresión. Con calma, aparté mi vista y seguí a Zachary hacia el coche. En cuanto me senté, recibí una llamada de mi madre.
Ryan me ha contado todo. ¿Qué es tan importante? ¿Dices que no te casarás así, just like that? ¿Quieres enfadarme tanto para sentirte satisfecha? De repente, se escuchó el sonido del motor arrancando delante. Zachary estaba sosteniendo el volante, y su rostro distante se veía un poco frío en la luz tenue. Mi madre hizo una pausa durante un momento al otro lado del teléfono, como si estuviera reprimiendo su ira. Hablaré con vosotros cuando lleguéis a casa de tu padre. Luego, la llamada se cortó inmediatamente. Tu madre Sofía tomó mi mano fría, con una mirada complicada. Olvídalo. Después de un momento de silencio, sonreí con calma. Estoy acostumbrada. Desde que mis padres formaron nuevas familias, mi madre había dado a luz un hijo, y mi padre tenía una hija. Hacía tiempo que estaba acostumbrada a su indiferencia y negligencia. En el camino, aprendí de mi mejor amiga que ella había estado cenando con Zachary en un restaurante cercano justo ahora, así que vinieron juntos. Luego, ella pareció añadir casualmente, fue mi hermano quien insistió en venir conmigo. Cuando llegamos a la casa de mi padre, todavía era bastante temprano. Mi madre estaba sentada en el sofá con una cara sombría, y mi padre estaba sentado frente a ella, fumando. Pero no vi a la esposa actual de mi padre y a su hija. Ellas debieron haber salido temporalmente. Al escuchar el ruido de mi regreso, mi madre resopló fríamente y dijo sarcásticamente a mi padre, ella está rompiendo el compromiso por un juego. No me extraña que sea tu hija. Mi padre la ignoró y apagó su cigarrillo antes de preguntarme, ¿te has decidido? Asentí firmemente. Sí, me haré responsable de todas las consecuencias. No estoy de acuerdo. Mi madre ya no pudo contenerse. Se levantó con un estruendo y me señaló, gritando enojada, se han enviado todas las invitaciones a familiares y amigos. Ahora dices que no te casarás. Si hubiera sabido que me harías perder tanto prestigio. No debería haber dado a luz a ti en primer lugar. Aunque estaba algo preparada, escuchar esas palabras me hirió el corazón de forma dolorosa. Mam, no es solo por el juego. También encontré los registros de chat entre él y esa persona en el teléfono de Ryan. La miré y dije palabra por palabra. Anteayer por la noche, durmieron juntos. Mi madre se quedó sorprendida por un momento y un destello de sorpresa se vio en sus ojos. Pero pronto dijo firmemente, imposible. Ryan es un chico tan bueno. Acaba de prometer ayudar a tu hermano con su trabajo. Nunca haría algo tan atroz. La miré con incredulidad, sin poder respirar. Mi madre pareció darse cuenta de lo que había dicho también. Sus labios se movieron 2 veces como si quisiera explicar, pero no salieron palabras. Basta. Mi padre de repente alzó la voz, sonando un poco impaciente. La niña ya se ha decidido. No pretendas ser una buena persona. Mi madre pareció haber encontrado a alguien en quien desahogarse. Ella esnifó. Nos divorciamos cuando ella tenía 5 años. El tribunal te dio la custodia. Pero, ¿qué hiciste? No te preocupaste por nada. Solo la dejaste con tu madre en el campo y te volviste a casar enseguida. Más tarde, cuando su abuela falleció, tuviste que traerla de vuelta del campo. Solo porque el perro que dejó su abuela ladró un par de veces a tu hija, quisiste venderlo, obligándola a mudarse. Ella señaló la foto de una familia de 3 colgada en la pared, adoptando una actitud de, no importa. ¿Te atreves a decir que desde que nació tu hija, todavía la tienes en tu corazón como una hija? Mi padre pareció haber sido golpeado en su punto débil. Sus ojos se volvieron rojos de enojo y ni siquiera lo negó. ¿Qué derecho tienes a decir eso de mí? Ahora solo te preocupas por tu hijo. Siguieron exponiendo los defectos el uno del otro, sin darse cuenta en absoluto de que ya me había ido a la habitación de huéspedes. No tenía mi propia habitación aquí, pero como la boda se suponía que comenzaría desde el lado de la novia, mi padre había preparado especialmente una habitación de huéspedes para mí temporalmente. En la habitación silenciosa, solo se podía oír mi respiración. De repente, mi teléfono sonó. Jocelyn, vamos a cantar karaoke. ¿Quieres venir? Luego envió una foto de ellos en el KTV. En la foto, Jocelyn estaba sosteniendo el micrófono, con una ligera curva en sus labios, mirando a Ryan sentado en el sofá. La luz en el lado de Ryan era un poco tenue, así que no se podía ver su expresión específica.
pero presumiblemente, también la estaba mirando con afecto y alegría. Los dos se miraban de lejos, y los viejos compañeros de clase que los rodeaban parecían haber pasado a ser el fondo. En la pantalla, se estaba reproduciendo una canción clásica antigua, Todavía quiero amarte de nuevo, sin dejar espacios en blanco. No dejar más que los recuerdos llenen el futuro. También quiero tener expectativas para mañana y enamorarme de nuevo. Pensé que lloraría, pero, curiosamente, en este momento, estaba extremadamente tranquila. Con calma, bloqueé a Jocelyn. Con calma, llamé a cada invitado uno por uno para informarles de que la boda estaba cancelada. Después de informar al último invitado, la llamada de Ryan llegó repentinamente. Había un poco de ruido de fondo al otro lado del teléfono. Ryan estuvo en silencio durante mucho tiempo. Y su voz era extremadamente fría. ¿Estás en serio? No quería decir mucho con él. Solo respondí con un débil sí y colgué la llamada directamente. Justo cuando estaba a punto de apagar mi teléfono, recibí un mensaje de WeChat de Zachary: recuerda aplicar medicina a la herida en tu tobillo. Me quedé sorprendida durante mucho tiempo. Cuando me caí en el hotel justo ahora, mi tobillo se raspó con la mesa. La herida no era demasiado superficial, pero había soportado el dolor todo el camino. Ryan no se dio cuenta. Ni mis padres. Inesperadamente, él sí. Había muchas cosas sueltas en esta habitación. Intenté buscar en los cajones y, de hecho, encontré un botiquín. No sé si fue por las palabras reconfortantes de Zachary, pero me pareció ser especialmente cuidadosa al tratar la herida. Ni siquiera escuché a alguien llamando a la puerta. Era Ryan. El hisopo y la pomada cayeron al suelo con un snap. Mi madre estaba detrás de Ryan. Ella volvió la cabeza para evitar mis ojos de incredulidad. Mam todavía no cree que Ryan haría algo que te decepcionara. Dado que está aquí ahora, los dos deberían hablar. Pronto la puerta se cerró y solo Ryan y yo quedamos en la habitación. Su mirada cayó sobre mi tobillo y su tono fue un poco extraño. ¿Te lastimaste justo ahora? Puso su palma sobre mi mano fría, su voz muy suave. Lo siento. No me di cuenta justo ahora. El tacto cálido y húmedo me congeló instantáneamente. Casi reflexivamente, saqué mi mano hacia atrás. Sal. Quizás mi actitud fue demasiado fría. Ryan se desvió un momento, pero se calmó rápidamente. Estella, el matrimonio no es un juego. ¿No me das ni siquiera una oportunidad para explicar? ¿Explicar? Lo miré y de repente sentí ganas de reír. ¿Qué quieres explicarme, Ryan? ¿Explicar por qué no empujaste a Jocelyn cuando ella te besó? ¿O explicar por qué no respondiste a mi llamada anteayer por la noche y me dejaste para ir a ella? Estella, ella y yo, cuando más quería que me explicaras, elegiste guardar silencio. Lo interrumpí. Una disculpa y una explicación tardías eran completamente sin sentido. Ryan quedó obviamente sorprendido. Estella, créeme o no, no es lo que crees entre ella y yo. Lo miré sin decir nada. Recientemente hubo un gran problema con un proyecto en mi empresa. Tuve una reunión casi toda la noche anteayer por la noche. Dejé mi teléfono en la oficina y se apagó debido a una interrupción de energía. No fue intencional no contestar tu llamada. Y no fui a verla en absoluto. En cuanto a lo que pasó en el hotel hace un rato, alguien me pidió prestado el teléfono una vez, y es posible que la pantalla de bloqueo se haya cambiado en ese momento. Más tarde, cogimos los teléfonos equivocados. No sé lo que ella te envió. Hizo una pausa durante un rato. Cuando lo vi, solo mostraba que ella había retirado un mensaje. Quedé atónita. Jocelyn había hecho operaciones similares antes. Debido al proyecto y los asuntos de la boda, he estado en un estado muy malo estos días. No te he tratado bien. Es mi culpa. Tiró de su corbata, mostrando una leve señal de arrepentimiento en sus ojos. Con esas personas armando un escándalo, mi mente estaba aún más confusa. De alguna manera, olvidé empujarla. Pero estas explicaciones suyas me sonaban débiles. Estella, realmente no hay nada entre ella y yo. Ryan intentó colocar su mano sobre la mía de nuevo.
Después de unos 2 segundos de silencio, saqué mi mano. Ryan, no es que solo porque no tuviste realmente una relación física con ella, eso no cuente como traicionar nuestra relación y yo actúe como si nada hubiera pasado. El frío y el silencio también son como cuchillos. El daño que me han causado, tú lo puedes pasar por alto, pero yo no. Probablemente no sabes, después de apretar mis puños y tratar de ajustar mi respiración con esfuerzo. Dije con dificultad, qué tierno era tu aspecto cuando estabas frente a ella. Ryan quedó atónito. Probablemente también se había olvidado de que, ya fuera por impulso, inadvertidamente o de corazón, una vez había dicho que no sentía nada cuando lloro ahora. Parecía querer decir algo más, pero lo interrumpí fríamente. Si no planeas marcharte, yo me marcho. Con eso, abrí la puerta directamente y salí. Detrás de mí, llegó la voz algo ronca de Ryan. No te vayas. Inesperadamente, vi a Zachary en la sala de abajo. Estaba sentado en el sofá, jugando casualmente con su teléfono. Había un tubo de pomada en la mesa de enfrente. Al darse cuenta de que yo había salido, Zachary dijo con algo de desesperación. Sofía estaba muy preocupada cuando supo que estabas herida. Me pidió que te trajera esta pomada. Quedé atónita y no pude evitar sonreír. Estaba a punto de explicar que ya me había aplicado la medicina cuando de repente sentí una mirada al lado. Con una media sonrisa en la cara. Resultó que Jocelyn también estaba allí. ¿Cómo llegó a mi casa? Jocelyn se acercó lentamente hacia mí, con una sonrisa sin expresión en su rostro. Bueno, pareces estar de buen humor. ¿Te has reconciliado con Ryan? Yo también sonreí y arqueé las cejas para responderle con un significado oculto en mis palabras. ¿Qué crees que podríamos haber estado haciendo en la habitación durante tanto tiempo? Jocelyn se quedó atónita por un momento. Tal vez estaba imaginando algo en su mente y luego me miró con furia. Originalmente, pensé que como me había provocado tantas veces, yo podía devolverle la provocación una vez. Pero al ver que su rostro se ponía cada vez más feo, de repente me pareció muy aburrido. Ryan también salió. ¿Por qué no se habéis ido todavía? Obviamente, estaba hablando con Jocelyn y Zachary. Zachary no dijo nada, pero Jocelyn claramente no podía soportarlo. Me llamaste aquí para aclarar las cosas a sus padres en persona. Ahora que os habéis reconciliado, ¿me das la espalda? Ryan no respondió, como si estuviera dando su consentimiento. Al ver su actitud hacia Jocelyn, no sabía para qué hacía esto. Jocelyn finalmente no pudo contenerlo más. Ryan, no me debes tratar así. Se quedó congelada, su orgullo desapareciendo y solo quedando palidez y desesperación en su tono. Ryan, ¿de verdad no me quieres más? Ryan no dijo nada, sino que colocó su mano suavemente en mi cintura, abrazándome ligeramente. Jocelyn de repente se rió y luego sacó calmadamente un papel de su bolso y me lo entregó. Era un informe de prueba de embarazo. El nombre de Jocelyn estaba claramente escrito en él, y mostraba que estaba en su primer mes de embarazo. Anteayer por la noche, bueno, realmente no hicimos nada. Jocelyn me miró fijamente, su sonrisa creciendo más profunda. Pero hace un mes, durante una de vuestras peleas, él fue a beber. Mi mente se quedó en blanco con un zumbido. Volví la cabeza rígidamente. Ryan estaba mirando con atención el papel, y su rostro se volvió instantáneamente pálido. En este momento, parecía que algodón empapado de agua bloqueaba mi garganta y luego se transformaba en barras de acero, penetrando lentamente, haciéndome difícil incluso respirar. Su reacción ya decía todo. Estella. Había un leve rubor en los ojos de Ryan. Mirando su rostro, donde claramente quería explicar pero no tenía manera de refutar. Sentí claramente algo en mi corazón disipándose poco a poco. Al final, solo quedó asco. Ryan, nadie te obliga a olvidarla completamente. Podrías haber sido fiel a tu relación con ella siempre. Pero, ¿por qué me molestaste? Bebí mucho esa noche. Él todavía estaba intentando explicar. Lo interrumpí fríamente, no digas que fue solo un accidente o que la confundiste conmigo. Ni siquiera tienes el valor para admitirlo, lo que solo me hace menospreciarte. El rostro de Ryan era pálido como la muerte, y se quedó congelado en su lugar. Después de que la abuela falleció,
Ryan fue la persona más amable conmigo. O tal vez fue por mi aprecio y valoración hacia el que magnificó esta amabilidad infinitamente. Pero, solo porque carecía de amor, ¿merezco ser herido por él? ¿No merezco tener un amor puro y sincero? No sé cuánto tiempo pasó antes de que Ryan finalmente me dijo suavemente, lo siento. La luz en la habitación era tenue. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta paso a paso. Cuando la figura de Ryan había desaparecido completamente, Jocelyn me miró, sonriendo con burla, su rostro atractivo lleno de arrogancia. ¿Entiendes ahora? Nunca podrás ganar contra mí. La miré sin decir nada. De repente, dudé si ella realmente era la compañera de clase de universidad de Ryan. En otras palabras, ¿realmente fue a la universidad con ese cerebro? Antes de poder abrir la boca para preguntar, una voz profunda llegó de detrás. Si estás en tu primer mes de embarazo, por el bien del futuro del niño, se recomienda que vayas al hospital para hacer una tomografía computarizada y una resonancia magnética nuclear tan pronto como sea posible. Jocelyn frunció el entrecejo. ¿Qué quieres decir? Las palabras de Zachary no se apresuraban ni se retardaban. Cuando hay un trastorno cerebral, solo con estas pruebas y aclarando la naturaleza de la lesión podemos determinar si existe un riesgo genético. Quedé atónita por un momento y luego no pude evitar estallar en carcajadas. Jocelyn también se dio cuenta. Maldición. ¿Me estás llamando loca? Zachary no lo negó. Aunque no se puede recuperar, deberías buscar tratamiento activamente. Jocelyn se marchó enfadada. Cuando se fue, estaba maldiciendo y gritando, como cuando el perro de alguien más no puede ganar una discusión con mi perro Gungun. Me reí con alegría y tardé un rato en calmarme. Cuando me dieron la vuelta, me di cuenta de que Zachary me había estado mirando. Al ver que lo estaba mirando, Zachary se comportó con bastante calma. Descansa bien. He completado la tarea que Sofía me asignó, y es hora de que me vaya. Me acerqué a la terraza y vi su coche alejarse hasta desaparecer de vista. Luego, solté lentamente un suspiro. Cuando regresé a la habitación, recibí una llamada de Sofía. «Jocelyn, ¿está embarazada?» Quedé atónita por un momento y luego le conté lo que acababa de suceder. Finalmente, no pude evitar elogiar las habilidades de Zachary para responder. Sin embargo, Sofía notó que algo no estaba bien. ¿Mi hermano fue a tu casa? Dijo que tenía algo que hacer en la empresa. Después de aquel día, me mudé a la casa de Sofía para quedarme temporalmente. Planeaba mudarme de nuevo después de encontrar un nuevo lugar. Volveré a buscar las cosas que dejé en la casa de Ryan más tarde. Zachary viajó al extranjero para discutir negocios y no regresará por lo menos durante un mes. Por eso no rehusé la amabilidad de Sofía. En estos días, mis padres me llamaron varias veces, pero no contesté ninguna de las llamadas. Ryan tampoco vino a molestarme. Según Sofía, Jocelyn ya se había mudado a la casa de la madre de Ryan y la estaba cuidando bien. Pero no importa cuánto su madre lo persuadiera, Ryan nunca volvió una sola vez. Sin embargo, estas cosas ya no tienen nada que ver conmigo. En este día, para celebrar que había encontrado un nuevo lugar, Sofía y yo decidimos ir a patinar sobre hielo. Cuando llegamos a la pista de hielo, tal vez porque todavía era temprano, no había muchas personas aquí, por lo que era bastante adecuado para aprender a patinar. Sofía parecía valiente en superficie, pero en cuanto entró a la pista, agarró fuertemente la barandilla y no la soltó. Sus labios temblaban. No, todavía me da miedo caerme. Tú, ve primero. Cuando esté mentalmente preparada, definitivamente iré a ti. No tuve más remedio que buscar apoyo en la barandilla y avanzar paso a paso. En realidad, mi sentido del equilibrio no es muy bueno, así que no sé muy bien cómo patinar. La última vez que vine aquí fue, bueno, la última vez. Alrededor de media hora después, solté la barandilla y me puse lentamente de pie. De repente, una persona pasó muy rápido frente a mí. Desprevenida, me tambaleé y estaba a punto de caerme. Cuidado. Una voz profunda familiar llegó a mi oído, y una mano se colocó en mi cintura, estabilizándome. Mirando a aquellos ojos oscuros, quedé atónita por un momento. No esperaba que fuera Zachary. Debería haber acabado de bajar del avión, llevando un abrigo negro que le hacía ver alto y erguido. En cuanto bajé del avión,
recibí un mensaje de Sofía diciendo que ustedes dos iban a patinar sobre hielo y me pidió que viniera a recogerlos. Zachary explicó por qué apareció repentinamente. ¿Todavía no sabes cómo patinar? Respondí casualmente, sí, y luego me di cuenta inmediatamente de algo. ¿Ahora? Pero Zachary no dijo nada más y soltó mi cintura. Al ver que inmediatamente volví a abrazar la barandilla como si hubiera perdido mi sentido de seguridad, Zachary estuvo en silencio durante unos segundos y luego se rió suavemente. Después de reírse suficiente, lentamente se quitó el abrigo y lo colgó en la barandilla, tocándolo ligeramente con sus dedos. ¿Te enseño? Su voz no sonaba tan fría como de costumbre, sino que tenía un tono relajado. Sentí que mis mejillas se calentaban por su risa y surgió en mí una extraña sensación de competitividad. Sin rechazar, dije generosamente, por favor, sí. Si no fuera por esta experiencia de patinar sobre hielo, realmente no habría sabido que Zachary tenía tanta paciencia. Él ralentizó los movimientos y me explicó pacientemente cómo patinar y qué métodos utilizar. Excepto por el momento en que accidentalmente me caí sobre él y su cuerpo se tensó por un instante, el resto del tiempo estaba bastante relajado. Después de patinar un rato, me di cuenta de que caía raramente. Emocionada, volví la cabeza. Creo que puedo. Zachary me estaba mirando fijamente, su voz con una sonrisa. Sí, has graduado. Sus ojos eran brillantes y profundos, como una piscina de agua tranquila y clara. Por lo general, siempre miraba a la gente con indiferencia, pero ahora había algo más en su mirada. No pude evitar quedarme un poco atónita. Cuando salimos de la pista de hielo, Sofía fue llamada temporalmente de vuelta a la empresa para revisar un plan, así que ahora solo había Zachary y yo en el coche. Pensé que me diría algo, pero no dijo nada. Simplemente se concentró en conducir. Justo cuando comencé a dudar si estaba exagerando, Zachary detuvo el coche. En realidad, me arrepiento muchísimo. Quedé un poco atónita. En aquel entonces, Sofía me llamó muchas veces, diciendo que ustedes dos no podían conseguir un taxi y me pidió que viniera a recogerlos. Pero no contesté la llamada porque estaba ocupado con un proyecto. Luego, Sofía llamó a Ryan. Zachary se volvió a mirarme. En realidad, la primera vez que te vi fue aquí mismo en esta pista de hielo hace 3 años. Hace 3 años, en efecto vine aquí una vez. Mi padre llevó a mi hermana de 6 años a patinar y también me trajo. En aquel entonces, parecía que venías con tu familia. Tu padre estaba enseñando a tu hermana a patinar y tú simplemente estabas sosteniendo en silencio la barandilla y mirando de lado. Luego, intentaste soltar la barandilla y patinar por ti misma, pero no lograbas entenderlo, así que tuviste que pedir ayuda a tu padre. Pero parecía que tu padre estaba hablando por teléfono con la espalda hacia ti en aquel momento. Apreté mis palmas. La memoria de hace mucho tiempo en mi mente se volvió más clara a medida que él contaba la historia. Luego, tu hermana fue repentinamente chocada por alguien y subconscientemente patinaste hacia ella y te convertiste en un cojín humano para ella. Zachary hizo una pausa, y su voz se volvió repentinamente un poco solemne. Como resultado, tu padre pensó que fue tú quien hizo caer a tu hermana y te reprendió severamente. Luego, recogió a tu hermana y se fue, dejándote sola aquí. Zachary me miró y suspiró suavemente. Pensé que llorarías por el agravio, pero eras muy tranquila, como si estuvieras acostumbrada. Esa tarde, practicaste patinando sola, caíste muchas veces, pero no dijiste una palabra. Hasta una vez que te caíste muy fuerte y las lágrimas fisiológicas se acumularon en las comisuras de tus ojos, simplemente tocaste tu rostro con desgano y luego sonreíste suavemente. Solo entonces supe que no estuvieras sin agravio ni que no quisieras llorar. Simplemente no podías llorar. Estabas intentando de todas las maneras hacer que lloraras. Estabas salvándote a ti misma. Zachary me estaba mirando fijamente y dijo en voz baja, esa fue la primera vez que me sentí apenado por una chica extraña. Quedé atónita. Tardé un rato en decir, cuando volví, mi padre me pidió disculpas. Dijo que cuando estaba devolviendo los patines de hielo, alguien le dijo que no fue yo quien empujó a mi hermana. Más tarde, para compensar, me dio un par de patines de hielo muy caros. Pero nunca volví a patinar. De repente, dándome cuenta de algo, antes de poder preguntar, Zachary respondió, ese alguien era yo. Yo fui el que le dijo a tu padre. Mi corazón se saltó un latido.
Zachary me estaba mirando. Después de ese encuentro perdido, cuando nos volvimos a encontrar, ya estabas con Ryan. Después de bajar del coche, todavía no me había recuperado del shock y casi me tropecé con una piedra otra vez. Zachary lo había hecho tan naturalmente, o mejor dicho, habitualmente, al sujetar suavemente mi cintura y decir con un tono suave, cuídate de los pasos. No estaba mirando hacia donde iba, en cambio, estaba mirando hacia él. Abrí la boca, a punto de decir algo, cuando una voz familiar llegó de atrás, Estella. Ryan estaba de pie debajo de un árbol. Su rostro se veía un poco borroso en la fría luz de la luna, haciéndolo difícil de ver la expresión en su rostro con claridad. Cuando se acercó más, noté que había perdido mucho peso en el último mes y había una señal de cansancio en sus ojos. No pude evitar hablar con sarcasmo. ¿Por qué estás aquí en lugar de cuidar a la que está en tu casa? Ryan pareció no haber escuchado lo que dije. Su mirada se detuvo en Zachary y en mí, y su voz era extremadamente ronca. Ustedes dos están tan cerca. ¿Hasta dónde han llegado las cosas entre ustedes? Su tono ligeramente interrogativo me hizo pensar por un momento que había mal oído. Ryan, necesito decirte que ahora no tenemos nada que ver entre nosotros. Ryan se quedó sorprendido, and his expression looked a bit unnatural. Lo siento. No quería hablar con él más y me volví para entrar. Jocelyn no está embarazada. Las palabras de Ryan lograron detener mis pasos. Volví la cabeza para mirarlo. ¿Qué dijiste? Ryan me miró, su adamsápero se movía. Ese informe de prueba de embarazo no era de ella. Tiene una amiga de aproximadamente la misma edad y también se llama Jocelyn. Su amiga quedó embarazada recientemente, y Jocelyn robó su informe de prueba de embarazo. Quedé atónita por un momento. Subconscientemente, miré a Zachary, y él también estaba mirándome. Entendimos una cosa a través de nuestras miradas: Jocelyn realmente podría estar fuera de sus casillas. Ayer, tuve una gran pelea con Jocelyn. Ella confesó todo, incluyendo esa noche en que estaba borracho. No recordaba nada cuando me desperté al día siguiente, pero en realidad, al final no hice nada con ella. Antes de que Ryan terminara de hablar, Zachary soltó una carcajada sin emoción en su tono. Solo porque no llegó al final no significa que nada pasó. Un carnicero mata a un cerdo, le pluma, lo limpia, pero si al final no come la carne de cerdo, ¿significa que no hizo nada con el cerdo? Mientras hablaba, el rostro de Ryan se veía aún peor. Zachary luego explicó casualmente, es solo una metáfora. Después de un largo silencio, Ryan volvió su mirada hacia mí. Estella, me llamó por mi nombre. No importa lo que diga o haga, no me perdonarás, ¿verdad? Sin vacilar, dije, no. Ryan se quedó repentinamente congelado, murmurando, pero Jocelyn no está embarazada. Se ha ido. El problema entre nosotros se ha resuelto. Casi me perdonabas en aquel entonces. Estuve en silencio por un rato y luego lo interrumpí repentinamente. ¿Recuerdas que había un reloj de muñeca roto en tu cajón? Ryan se sobresaltó y asintió con hesitación. Siempre has sido reacio a tirar ese reloj de muñeca. Me dijiste que era un regalo de un pariente, pero en realidad era de Jocelyn, ¿verdad? Le pregunté suavemente, ¿sabes cómo me di cuenta? Los labios de Ryan temblaron pero no dijo nada. El día de tu reunión de clase, Jocelyn me envió una foto de ustedes dos del pasado. Estos son relojes de muñeca de pareja, ¿verdad? La expresión en el rostro de Ryan se congeló, sonreí débilmente. Nunca fue ella quien me hirió. Fue tú quien le dio oportunidad tras oportunidad para lastimarme. Los ojos ya rojos de Ryan se volvieron completamente rojos. Mirando su rostro pálido, dije suavemente, nunca quiero verte de nuevo. Epílogo. Después de aquel día, Ryan nunca volvió a aparecer frente a mí. Después de mudarme, Sofía a menudo venía a quedarse en mi casa, diciendo que estaba acostumbrada a dormir conmigo. Cada noche, Zachary le haría una llamada de vídeo. Después de charlar unas pocas frases, naturalmente cambiaría el tema a mí, que estaba a su lado. Con el paso del tiempo, en realidad tuve la ilusión de que era yo quien charlaban con Zachary todas las noches. Los fines de semana, los tres solíamos ir de escalada. Pero Sofía siempre se retiraba en el último minuto, quejándose de que era demasiado cansado.
Entonces, siempre eran solo Zachary y yo quienes salíamos. Por supuesto, sabía que Sofía estaba creando oportunidades para nosotros. También sabía que no me disgustaba Zachary. Pero no estaba lista para aceptarlo realmente todavía. Hasta que Sofía no aguantó más y me trajo el diario de Zachary. Se llamaba diario, pero en realidad no había mucho registrado en él. Pero tampoco no era un diario, ya que escribía en él todos los días. Para ser exacto, desde que nos volvimos a encontrar y él supo que no vino a recogernos por un proyecto en aquel entonces. Había escrito esta frase en el papel todos los días: ganó el proyecto, perdió la esposa. Solo 8 palabras simples, pero parecían atravesar el papel, cada palabra goteando de dolor. Quedé impactada. No fue hasta que Zachary entró y tomó el cuaderno de mi mano, viéndose un poco nervioso, que me di cuenta. Se cubrió los labios y tosió suavemente, tratando de parecer indiferente, pero sus orejas estaban tan rojas que parecían a punto de gotear sangre. Solo escribía para divertirme. Mi mente estaba desordenada originalmente, pero viéndolo así, no pude evitar reír. Era como si las nubes se hubieran dispersado, y todas las enredos y obsesiones desaparecieron. Estaba extremadamente insegura por dentro y esperaba un amor puro y sincero. ¿Y no era la persona justo delante de mí ahora? Pensando en esto, tomé una profunda respiración y le señalé a Zachary para que me diera el diario. Aunque Zachary estaba un poco perplejo, todavía hizo lo que le pedí. Me incliné ligeramente, abrí el diario, luego tomé una pluma del portaplumas y crucé cuidadosamente las primeras 6 palabras. Me puse de pie, miré a Zachary y apunté a las 2 palabras restantes. Lee. Zachary se sobresaltó y luego sonrió. Esposa. Sonrojé ligeramente y respondí suavemente: sí. Fin. Llevo enamorada de Víctor durante un total de 6 años. Más tarde, cuando rompió con su primer amor, aproveché la oportunidad y me metí en la situación. Todos decían que cuando una mujer persigue a un hombre, no terminará bien, pero yo no lo creí. Hasta el 5º año, fue a buscar a su primer amor y la trajo de vuelta al país. Nos encontramos en el hospital. Él la acompañaba para los exámenes, y yo fui derribada por él mientras estaba sola y me estaba realizando una operación. Su primer amor me provocó, diciendo: ¿por qué no hacemos una apuesta? Veamos quién elige al final, tú o yo. Ese día, no dudó en abandonarme. En ese momento, de repente tomé una decisión. Si no puedo calentar su corazón, entonces ya no intentaré más. No quiero un hombre que no me ama. Sin embargo, él dijo con sarcasmo: Aubrey, me quieres tanto. No podrás dejarme. 01 Después de realizar la operación sola, soporté el dolor y con gran esfuerzo llamé a Víctor. Pero accidentalmente fui derribada por alguien en el pasillo. La voz de la enfermera llegó desde detrás. Ella se apresuró a ayudarme a levantarme, diciendo: ¿tu novio todavía no contesta el teléfono? ¿En serio? ¿Qué puede ser tan importante que ni siquiera contesta la llamada de su novia? No le dije que mi novio estaba acompañando a su primer amor en ese momento. Fue él quien me derribó mientras estaba sosteniendo a alguien hace un momento. La enfermera notó mi expresión y se volvió chismosa. No mires. El primer amor del CEO autoritario de la SE, Ourite Mariam la cuida tanto, es solo una adura, pero él actúa como si quisiera que todos los doctores del hospital vinieran a revisarla. Ridículo. La herida se habría curado si fuera un poco más tarde. Bueno, supongo que es solo una coquetería entre la pareja. Víctor, me duele un poco la mano, ¿estará bien? La voz de Mariam, la primer amor de Víctor, llegó desde el interior. Que íntimamente la llamaba Víctor. Se ven muy bien juntos, dije sonriendo. Tal vez habiendo escuchado las voces fuera de la puerta, Víctor volvió la cabeza. Pero yo ya me había dado la vuelta y me había ido, así que no vi cómo era su expresión. Sin embargo, saqué mi teléfono y le envié un 102. La primera vez que envié un número fue cuando Víctor me dejó plantada por 5ª vez. Él me preguntó qué significaba. Escondí el dolor en mi corazón y bromeé con él diciendo que su puntuación original conmigo era de 100 puntos, y cada vez que me lastimaba, le restaba un punto. Hasta que le hubiera restado todos los puntos, lo dejaría ir. Él me miró boquiabierto durante mucho tiempo y luego dijo fríamente que era infantil y aburrido. Me atreví a acercarme y abrazarlo, diciendo que lastimarme solo restaba un punto, pero si me trataba un poco mejor, le sumaría muchos puntos.
Por ejemplo, si me cocinara una comida, le sumaría 5 puntos. Si me acompañara en un viaje, le sumaría 10 puntos. Si estaba enferma y él me acompañara en el hospital, le sumaría 20 puntos. Si no tuviera tiempo para acompañarme pero todavía me trajera algo de fruta, le sumaría 5 puntos. Le restaba puntos uno a uno y los sumaba en grupos. Sin embargo, 3 os habían pasado, y ahora Víctor solo tenía 9 puntos left conmigo. Su llamada apareció en mi teléfono. Cuando contesté, le pregunté, ¿dónde estás? Después de un momento de silencio, respondió, en la empresa. ¿Qué pasa? Estaba mintiendo. Estaba claramente acompañando a su primer amor a ver un médico. Incluso la televisión del hospital estaba mostrando la escena de él y su primer amor apareciendo en el aeropuerto. El título era, la actriz más joven del cine, Maryam, regresa al país después de terminar sus estudios. El CEO autoritario escolta a su primer amor en todo el camino. Sonreí y le dije, Víctor, decir una mentira requiere innumerables mentiras para cubrirla. Él dijo, aburrido, y colgó el teléfono. Estaba pensando que a partir de hoy, lo dejaría ir poco a poco. 03 Esa noche, contraté una cuidadora para que me cuidara y no volví a casa. Me desperté de un sopor por una llamada telefónica. Era de Víctor. ¿No estás en casa? Respondí con un mi voz un poco ronca. Él dijo, está bien, y colgó el teléfono. Ni siquiera preguntó dónde estaba. Siempre me había tratado así. Tocé la aguja de la infusión en mi mano y sentí que la aguja no estaba clavada en la parte posterior de mi mano sino en mi corazón. Fue yo quien lo sacó de la tristeza de ser desechado. Fue yo quien lo acompañó durante los días oscuros. Pensé que la sinceridad podía ser intercambiada por sinceridad, pero todavía perdí. 04 Me dieron de alta del hospital una semana después. Cuando regresé, empecé a empacar mis pertenencias. Después de vivir juntos durante la casa de Víctor estaba llena de mis cosas. Cuando me mudé por primera vez, el interior era frío e impersonal. Debido a mi trabajo, siempre podía encontrar cosas raras e interesantes donde quiera que fuera. En la sala de estar había el llamado mapa del tesoro que compré de un vendedor ambulante en el Reino Unido, los adornos de Van Gogh que traje de los Países Bajos y las monedas que recogí de la Fuente de los Deseos en Praga. En la mesa de comedor había los vasos de cristal de Murano que compré en Italia y los platos hechos a mano que traje de Kenia. En el B.A.U había el difusor de frutas que traje de Australia. La casa de Víctor era demasiado grande y yo tenía demasiadas cosas, sacarlas todas era una tarea enorme. Después de pensar, decidí comenzar por la mesa de comedor y la cocina. Cuando entré en la cocina, curiosamente, sentí que algo no estaba bien. La casa era limpiada por una hora todos los días, así que estaba limpia y ordenada. Pero era solo mi sexto sentido femenino actuando. Abrí el refrigerador. Y vi una bolsa de azúcar moreno. Suelo tener cólicos menstruales de vez en cuando durante mi periodo. Aunque era un poco incómodo, pero nunca bebí agua de azúcar moreno. También en ese momento, escuché algunos ruidos en la sala de estar. Cuando salí, Víctor, a quien no había visto durante mucho tiempo, apareció frente a mí. Pero detrás de él había otra mujer. Estaba usando su traje. Y estaba empapada. 05 Parece que no esperaba que yo aparecería hoy. La mirada de Víctor se detuvo en mí por un momento, y luego dijo fríamente, ¿finalmente decidiste regresar? No mandaste ni un mensaje en todos estos días, Aubrey. Te lo pasaste muy bien afuera, ¿eh? Por un momento, sentí ganas de reír. Él había ignorado todos los mensajes y llamadas que le envié. Desde esa llamada telefónica de medianoche, él nunca volvió a preguntarme dónde estaba. Él es tan meticuloso en los negocios, pero si solo abriera mis momentos de WeChat, encontraría que no he ido en ningún viaje de recolección recientemente. Porque publico fotos cuando voy en viajes de recolección. Pero él no tuvo tiempo para preguntar porque estaba ocupado haciendo agua de azúcar moreno para su primer amor y también ocupado llevándola a casa para que se duchara. En el enfrentamiento, Maryam se acercó lentamente a él y dijo, Aubrey, no malinterpretes. Estaba filmando una escena de lluvia cerca y casualmente encontré al señor Víctor que vino a visitar el set. Este lugar está cerca de la comunidad de filmación, y él simplemente me trajo aquí para cambiarme de ropa. Había 3 puntos clave en una sola frase. Víctor sabía su paradero, fue a visitar el set y, incluso, se compadeció de que se hubiera mojado y la llevó del set. Sonreí y miré a Víctor,
el presidente Víctor es realmente una persona tan bondadosa. Estás tan preocupado por los asuntos de tu exnovia. Maryam estaba a punto de hablar, pero le interrumpí. No había ningún hotel que llamara la atención de la señorita Maryam. ¿Por qué tuviste que venir a la casa de tu exnovio para cambiarte de ropa? ¿No te parece bastante interesante? Lo siento. Solo temía ser fotografiada por los paparazzi en aquel momento y no pensé demasiado. De hecho, no debería haber venido. Señorita Aubrey, por favor, no estés enfadada con el señor Víctor por mi culpa. Me voy ahora. Como si recordara algo, se quitó el traje y se lo entregó a Víctor. Se tocó la cabeza y dijo: «Oh, me olvidé de que dejé una bolsa de azúcar moreno aquí anteayer. También la llevaré». Obviamente, ella estaba mostrando debilidad y hablando con tanta franqueza. Pero vi la provocación y la demostración de fuerza descaradas en sus ojos, lo que hacía parecer que yo era la mezquina que se empeñaba en dificultarle las cosas. Forcé una sonrisa y dije: «No. Simplemente he vuelto en el momento equivocado y los he molestado a ustedes dos». Estaba a punto de darme la vuelta y marcharme cuando Víctor agarró mi muñeca. Bajó la voz y sonó bastante impaciente: «Acabas de regresar, ¿qué estás armando ahora?» 06, ¿qué estaba armando? Víctor me miró con condescendencia, pero sus dedos se apretaron lentamente, apretando mi muñeca hasta que me dolía. Traté de librarme: «Suéltame. Me estás lastimando». Pero él se aferró cada vez más fuerte, e incluso mi piel comenzó a ponerse roja. «Aubrey, no quiero discutir contigo. Yo y ella». Antes de que pudiera terminar su frase, Maryam dijo de repente: «Víctor, entonces me voy primero. Gracias a tu inversión en esta obra, te invitaré a cenar la próxima vez». Oh, entonces había estado ocupado invirtiendo en la obra de su primer amor durante este periodo, temiendo que la maltrataran. Pensé para mí mismo: «Víctor, esta es la tercera vez que me lastimas el corazón hoy». Mientras él estaba distraído, me aparté la mano de la suya y lo miré con calma. El presidente Víctor se ha dedicado todo su tiempo a su primer amor. ¿Por qué de repente te has acordado de que todavía tienes una novia? Víctor, antes me acompañaste a ver al viejo médico chino por mi mano. ¿Podrías darme su información de contacto? Iré sola la próxima vez y no te molestaré. Oh, la cuarta vez. Víctor frunció el cejo y con irritación buscó en los bolsillos de su traje. Cuanto más buscaba, más irritado se volvía. No pudo encontrar la tarjeta de visita del viejo médico chino durante mucho tiempo. Maryam simplemente observó en silencio, con una sonrisa en los ojos: «No te preocupes. De lo contrario, dámela la próxima vez. Tengo un poco de frío. Me resfrío si no me voy pronto». Tan pronto como terminó de hablar, estornudó. «Qué buenas habilidades de actriz». «¿Pero todavía o a Víctor?» Él le volvió a poner el traje. «Cúbrete. Te llevaré primero». La quinta vez. Un dolor denso se extendió por mi corazón. Incluso la herida en mi estómago se sintió un poco incómoda, como si estuviera siendo tirada. Me cubrí con la mano, fui a la mesa de centro a buscar la medicina recetada por el médico y la tragué con agua mineral. En un abrir y cerrar de ojos, cuando volví en mí, Víctor ya estaba delante de mí. Arrebató la pastilla de mi mano y la miró. «¿Amoxicilina? ¿Qué te pasa?» «Me hice una operación y me siento realmente incómoda». «¿Eso no está bien?» «Aubrey, ¿en qué diablos estás enfadada conmigo?» Parecía haber alcanzado el límite de su paciencia. Su voz era baja y ronca: «Has sido como un barril de pólvora desde que regresaste. ¿Qué tipo de operación podrías haber tenido? Eres el tipo de persona que se queja por una pequeña herida. No intentes llamar mi atención y hacer que me sienta lástima por ti de nuevo». Cerré lentamente los ojos. En aquel momento, realmente me sentí tan cansada. «Víctor, yo». «Víctor, el director me está presionando». La voz suave y delicada de Maryam volvió a sonar, interrumpiendo mis palabras. Víctor miró de mí a ella y, todavía, decidió acercarse a ella. Antes de marcharse, dijo: «Espera a que vuelva en casa». Las palabras que estaba a punto de decir se tragaron con fuerza. No le respondí. Simplemente de repente me di cuenta de que era tan sin sentido. «Víctor, se restan 6 puntos hoy. Solo te quedan 3 puntos. Contrató una empresa de limpieza para ayudar. Había tantas cosas que tardó casi 4 horas en limpiarlo todo.
Y en cuanto al llamado, filmar cerca, ¿realmente podía tardar tanto en ir y volver? En el último momento, miré las fotos colocadas en el dormitorio. ¿Esa era una foto de mí y Víctor tomada en la cima de una monta? Estábamos usando chaquetas de viento y yo estaba apoyada en su hombro, sonriendo de forma bastante tonta. En realidad, no todos los recuerdos eran malos. En el segundo mes después de confirmar nuestra relación, fui a escalar el monte Kilimanjaro en África sola para tocar la última nieve en el Ecuador. Porque se predijo que los glaciares desaparecerían en 2025. Como fotógrafa, inmediatamente me volé allí con mi cámara en la espalda. Tomé la ruta Machame. Todo el mundo a mi alrededor viajaba en grupos, pero yo estaba sola. Cuando estaba a punto de partir, vi a Víctor caminando hacia mí con una chaqueta de viento. Alamá, Ana del día aquel, la niebla matutina y la figura familiar de él hicieron que mi corazón temblara. Siempre había sido despreocupada e independiente desde que era pero en aquel momento, de repente me dije que tal vez sería bueno tener a alguien a mi lado. Escalamos por esta ruta durante 7 días. Víctor solía hacer ejercicio y tenía buena fuerza física, así que a menudo me tiraba para arriba mientras subíamos. La diferencia de temperatura entre el día y la noche era grande. En la tienda de campa, él también usó su propia temperatura corporal para calentarme. Mientras estaba apoyada en sus brazos, le pregunté, Víctor, ¿por qué viniste? Él dijo, no hay ninguna razón en particular. Vi que estabas viniendo, y entonces también quise venir. Sonreí, sintiéndome como si hubiera visto finalmente la luz al final del túnel. Cuando llegamos a la cima de la monta, la magnífica y asombrosa escena se presentó a nuestra vista. Estaba sin aliento pero me sentía extremadamente alegre. A mis pies estaba la nieve blanca que podía tocar, y en la distancia estaban las llamas rojas saltando. Y a mi lado estaba la persona a la que había querido durante tantos años. Ese momento era tan hermoso, de verdad. No pude controlar mi latido del corazón en absoluto y grité hacia las nubes, Víctor, te quiero, de verdad, de verdad. Cuando volví la cabeza, vi un ligero cambio en sus ojos, con emociones agitándose en ellos. Sonreí a él, pero de repente él agarró mi mano y me tiró delante de él. Luego vino el suave roce de sus labios. Ese fue mi primer beso y también la primera vez que nos besamos. Sabía a dulce. Pero después de que volvimos, él pareció cambiar de nuevo. Me dijo que no era una buena persona y no quería atrasarme, y luego rompió conmigo. Por supuesto, intenté persuadirlo para que se quedara, diciendo que tampoco era tan buena como él pensaba, y que 2 negativos podrían resultar en un positivo. Hubo también algunos momentos dulces después. Víctor siempre era así. Cada vez que estaba al borde de renunciar, él me daría un poco de dulzura. Me hizo caer constantemente en la lucha interna de, me quiere, no me quiere, perdiendo día tras día. También fue erosionando poco a poco mi obsesión por él. Suspiré, cogí la foto, la rasgué y la arrojé a la papelera. 08 me despertó su llamada al día siguiente. Aubrey, ¿dónde están tus cosas en casa? En realidad, había un poco de pánico en su voz. Mi somnolencia desapareció, y comprobé la hora. Eran las 9 de la mañana. En otras palabras, él no regresó a casa ayer y solo se dio cuenta de que no estaba allí hoy. Mi madre solía decir que no tomes ninguna decisión cuando estás emocional. Así que suavicé mi tono y respondí, Víctor, creo que ahora necesitamos calmarnos y separarnos por un tiempo. ¿Qué quieres decir con separarnos por un tiempo? Él, que siempre había sido tranquilo y sereno, ahora tenía un temblor apenas detectable en su voz. ¿Qué quieres decir ahora? ¿Quieres romper? Hice una pausa. Según las situaciones pasadas, el siguiente segundo él debería haber dicho, si insistes en esto, entonces rompamos. Parece que no sabía cómo consolar a las personas y siempre me mostraba su lado más duro. Pero, inesperadamente, esta vez escuché que decía, Aubrey, me quieres tanto. No podrás dejarme. Estaba tan seguro de ganar. Lo que pasó ayer fue un accidente. No te lo pienses demasiado, ¿dónde estás? Voy a venir a buscarte. Me pareció un poco gracioso. Víctor, me dijiste que te esperara en casa ayer. Entonces, ¿a dónde fuiste? Me lo dijiste. ¿O crees que con solo una palabra tuya, siempre me quedaré donde estoy y te esperaré obediente hasta que vuelvas? ¿Cuál es la diferencia entre no cumplir una promesa y mentir? Al otro lado del teléfono,
Estuvo en silencio durante un rato y luego comenzó a explicar: hubo una cena de negocios ayer y no pude escapar. ¿Estás seguro de que no pudiste escapar por la cena de negocios o porque había alguien por quien te preocupabas en la cena? Ya había visto el post de Weibo de Maryam: la atmósfera bajo la lámpara de la calle esta noche es tan encantadora. La foto adjunta era una vista de la calle bajo una lámpara de la calle. Y la capota del coche que se mostraba accidentalmente en la foto era el coche de Víctor. La hora en que se publicó el post era las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, mi novio estaba llevando a su primer amor a casa y luego me pidió que lo esperara en casa, pero no volvió en toda la noche. ¿No es gracioso? Los internautas son como detectives y dejaron comentarios uno detrás de otro. Lo he magnificado con un microscopio. La persona en el coche es la primer amor del CEO autoritario en el aeropuerto. Bugugu, es tan dulce. Ya me he imaginado 100 capítulos de la trama en mi mente. ¿Hay alguien que pueda averiguar quién es este personaje importante? La cara lateral con la cabeza baja cuando recogía a alguien en el aeropuerto y la atmósfera de fumar en el coche en la madrugada son realmente sorprendentes. Conteniendo el malestar en mi corazón, pensé en el pasado. Víctor también me había recogido antes. En el segundo A, o en que estábamos juntos, viajé por todo el lugar para una exposición de fotografía. Por casualidad, me encontré en medio de disturbios y un ataque terrorista. Me escondí en una casa dilapidada, con balas perdidas cerca de mis pies. Era la primera vez que me sentí tan asustada. Pero no me atreví a salir y esperé en silencio el rescate de la embajada, temiendo que perdería la vida si salía. Después de agazaparme en el rincón y esperar durante algunas horas, mi teléfono sonó, y el nombre que apareció en la pantalla era Víctor. Más tarde, me encontró y me tomó de la mano para escapar de ese lugar dilapidado y humeante. Dijo que casualmente estaba en la ciudad vecina por trabajo ese día. La ubicación que le envié estaba en su teléfono. Aunque no respondió, él vino a buscarme inmediatamente después de enterarse de la noticia. ¿No tienes miedo del peligro? Tengo más miedo por la seguridad de mi novia. Sentada en el coche, recordé esa escena, y de hecho, me conmovió un poco y me enamoré aún más de él. Tomé su mano y la froté suavemente: no esperaba que vinieras. Él me pellizcó la cara: entonces, ¿a quién esperabas que viniera? Solo sonreí y lo abracé fuerte. En aquel momento, estaba ansiosa por nuestro futuro. La voz de Víctor llegó desde al lado de mi oído: Aubrey, no quiero discutir contigo por Maryam. Mi corazón se hundió al fondo. Víctor, también estoy bastante cansada. Dejemos las cosas así. Así de simple. Empecé a dejarte ir lentamente. 09 Después de aquel día, Víctor y yo entramos en una guerra fría. Ya no me preocupaba por cada movimiento suyo, ya no le enviaba mensajes para compartir cada peque o detalle con él y ya no volvía al hogar que compartíamos. Antes, cuando quería verlo, nos encontrábamos en todos lados. Ahora que tomé la iniciativa de trazar una línea clara, me di cuenta de que la vida sin él era más o menos normal. No había movimiento por mi parte. Pero Maryam estaba bastante activa. Realmente trataba a Weibo como sus momentos de WeChat para publicar cosas. Por supuesto, el contenido que publicaba cada vez era ambiguo, dejando a la gente con una gran imaginación. Y el personaje principal era mi novio, que aún no había roto conmigo. Ese día, fui invitada a una exposición de fotografía, pero no esperaba encontrar a Víctor allí. Por supuesto, Maryam también estaba ahí. Realmente, no se separaban. Solamente eché un rápido vistazo y luego aparté la vista rápidamente. Curiosamente, esa sensación agria e inflamada en mi corazón no surgió esta vez. Fui a saludar y charlar con las personas que conocía y los ignoré por completo. Varias veces, mis amigos me dijeron: tu novio te ha estado mirando. ¿Qué pasa? ¿Tuviste una discusión? Pensé por un momento y elegí mis palabras con cuidado: supongo que estamos en un periodo de enfriamiento antes de romper. ¿En serio? ¿Lo has querido durante tantos años? ¿Realmente vas a romper así, de repente? Sí, la obsesión que había durado durante tantos años podía desaparecer repentinamente en un momento. 10 Mientras disfrutaba de la brisa en el balcón, Víctor se acercó a mí por su cuenta. Simplemente nos encontramos casualmente, no venimos aquí juntos. Sí. Hizo una pausa y quiso extender la mano y tirarme. Después de tantos días, ya has estado enfadada suficiente tiempo, es hora de volver a casa, ¿verdad? No me toques.
Realmente, me sentí disgustada. La mano de Víctor se quedó congelada en el aire, y su rostro no se veía bien. Después de todo, era un hijo predilecto del cielo. Después de todo, en esta relación, siempre fui la que me resignaba y mostraba debilidad. Aubrey, no tengo nada que ver con ella. Ya eres mi novia. Realmente no hay necesidad de adoptar una postura defensiva como si fuera alguna persona horrible. Y no hay necesidad de apuntar a ella. ¿Apuntar a ella? Al parecer, al ver la confusión en mi rostro, dijo, ¿tu tío es Due, o de M. Weekly? Ella claramente dijo que quería aparecer en él, pero de repente le dijeron que ya había una persona adecuada. Aubrey, siempre pensé que podría separar muy bien el trabajo y la vida. Oh, ha venido a defender a su primer amor. De repente, sentí que mi corazón, que había estado tranquilo, fue herido sin motivo alguna otra vez. ¿Cuántos puntos le quedaban? 2 puntos. Víctor, no fue yo. Presioné mi mano contra mi corazón, no tengo tanta energía para dificultar la vida a una persona insignificante. Es por debajo de mí, hubo un momento de pánico en su rostro. Movió sus labios y dijo, lo siento, yo, le interrumpí y me marché, no hay necesidad de disculparse. No me importa, cómo pudo hacer esa pregunta, ya no tenía más expectativas hacia él. En el césped al aire libre, Maryam sostenía una copa de vino y me miró lentamente, diciendo, no importa lo que quiera, Víctor me lo dará. Él me cuidará durante toda una vida. Tú eres solo una ladrona. Has robado nuestros 5 años. ¿Cómo has robado algo? Deberías devolverlo. Sonreí y le dije, ya tiene una novia. Todos los hombres del mundo están muertos, ¿tienes que querer al novio de otra? Además, teníamos una relación legítima. Todavía no he roto con él. Tú eres la tercera persona aquí. Ella se cubrió la boca y se rió suavemente, la que no es amada es la tercera persona. Él y yo tuvimos las alegrías de nuestra juventud. Presenciamos el primer amor del otro en nuestros días de juventud. Fue un caso de amor no correspondido y ahora estamos volviendo juntos. ¿Qué tienes? ¿No estás solo atormentándolo sin parar y aprovechando la oportunidad debido a tu estatus? ¿Por qué no hacemos una apuesta? Veamos quién elige al final, tú o yo. Estaba cansada de esto. Estaba cansada de este tipo de drama de competir por un hombre. Dejé mi copa y estaba a punto de marcharme. Ella se acercó y me agarró la mano. En el momento en que retiré mi mano, Maryam se cayó. Fue una caída fingida. ¿Qué estás haciendo? Era la voz de Víctor detrás. Ella lo había planeado todo. Desde este ángulo, realmente parecía que la había empujado. La copa se rompió en el suelo, y la mano que siempre había cuidado fue presionada sobre los fragmentos rotos. Realmente era dura consigo misma. De repente me reí. Me sentí extremadamente aburrida. Víctor se acercó y ayudó a Maryam a levantarse. Ella fingió ser fuerte, no me mantuve firme. Lo siento. No tiene nada que ver con la Ourite Aubrey, Víctor. No la dificultes. Qué irónico. La exnovia de mi novio le estaba pidiendo a mi novio que no me dificultara las cosas. Víctor tenía una expresión fría. Miró fijamente su hand, sacó un pañuelo y la limpió con cuidado. Luego, como si recordara algo, me miró indiferentemente, Aubrey, disculpa con ella. Después de todo, se lastimó por tu culpa. ¿Mi culpa? Maryam me miró con una expresión triunfante, y sus labios se movieron como si quisieran decir, yo gano. Lo miré fijamente y sentí un amargor subir por mi nariz. Hice todo lo posible para contener mis lágrimas. Sonreí a él y le dije, disculparme, ¿estás ando? Luego apreté fuertemente la palma de mi mano, pensando para mí misma, Aubrey, debes mantener tu dignidad. Lo miré y dije, Víctor, solo te queda 1.12. Escuché pasos detrás de mí. Víctor me alcanzó, tomó mi mano y encontró una habitación vacía. Me presionó entre él y la puerta, las comisuras de sus ojos ligeramente rojas. ¿Qué quieres decir con que solo me queda 1 punto? Le había dicho sobre eso antes, pero él nunca le había dado importancia. Los puntos restantes se restaron en solo unos pocos días. Al ver que no decía nada, extendió la mano y me levantó el mentón. Nuestras respiraciones se entretejían. Aunque era una atmósfera ambigua,
Me sentí extremadamente disgustada. Lo empujé y le di un manotazo, mi voz entrecortada por sollozos. ¿Cuándo he sufrido una humillación como esta, yo, Aubrey? He sido mimada desde que era y todos me querían. Pero me he tropezado una y otra vez por culpa de Víctor y he perdido toda mi orgullo. Víctor, realmente ya no quiero quererte. Mi corazón entero se había roto por él. Me has hecho sentir tan incómoda. Me cubrí el pecho, ya no te quiero. No llores, por favor. Me hace sentir aún más incómodo verte llorar. Me abrazó fuertemente, me apretó contra su pecho y, tembloroso, extendió la mano para secar mis lágrimas. Pero cuanto más las secaba, más lágrimas fluían. Apreté fuertemente mi muslo, esquivé su mano y me liberé de su abrazo. Víctor, realmente no tienes que disgustarme de esta manera. Si los dos queréis recalentar el fuego antiguo, podéis esperar hasta que rompamos. No rompí con ella de forma amable en aquel entonces, y ella se lastimó por mi culpa. Después de todo, le debo algo. Víctor frunció ligeramente el cejo, ella y yo somos del pasado. No quiero tener nada que ver con ella. Pero la has favorecido una y otra vez y la has elegido una y otra vez. ¿Eso no representa tus pensamientos? Víctor, eres realmente un canalla por jugar con dos mujeres de esta manera. Él se atragantó un poco, además de alguna colaboración, no he hecho nada inapropiado con ella. Aubrey, no seas exagerada, ¿yo estoy siendo exagerada? Entonces, ¿le ayudarás siempre que ella tenga algo que pedirte en el futuro? Sí. Lo miré directamente a los ojos. Entonces, señor Víctor, ¿por cuánto tiempo la ayudarás? Si ella me necesita y está dentro de mis posibilidades, la ayudaré. Muy bien, entiendo que quieres cuidarla durante toda una vida. ¿Es así? Víctor no respondió, solo se veía un poco irritado y se tiró de la corbata. Aubrey, no quiero hacer explicaciones sin sentido sobre este asunto. Como mi novia, deberías creer que soy una persona con principios y no haré nada fuera de los límites. ¿Quieres que te crea? Pero, ¿alguna vez me has creído? Estaba al borde de reír y llorar. Víctor, ¿no crees que tu excusa es patética? Ella te salvó la vida, ¿por qué la tratas de esta manera? ¿O es porque han pasado 5 o si todavía no puedes dejarla? Él levantó la cabeza, sus ojos inescrutables pero llenos de impaciencia. Ya he hecho claro que ella y yo somos del pasado. ¿Por qué te has aferrado a este asunto hoy? Has tenido suficiente de armar un escándalo. Hice una con la nariz y levanté la cabeza para evitar que mis lágrimas cayeran. Ya he tenido suficiente. Entonces, Víctor, rompemos. No era una pregunta ni una prueba. Era una declaración. Esta fue la primera vez que menciono romper. Y también la última vez. Los puntos se restaron justo ahora. Víctor, ya no te quiero. Su expresión pareció congelarse en ese momento. Luego hubo incredulidad. ¿Romper? Aubrey, ya no eres una debes considerar las consecuencias cuando dices que quieres romper. Cuando él mencionó romper conmigo antes, ¿por qué no consideró las consecuencias? Estaba tan seguro de que definitivamente intentaría persuadirlo para que se quedara. ¡Qué doble rasero! Lo miré a la cara que había amado durante décadas y sonreí. Víctor, me he obsesionado contigo desde que era Te quería como poseída. Más tarde, finalmente esperé hasta que rompiste con ella, y luego te perseguí durante 2 años antes de que aceptaras. Estuvimos juntos durante 3 años, más de 1000 días. Mencionaste romper conmigo 5 veces, y cada vez intenté persuadirte para que te quedaras. Pero Víctor, no es que voy a esperarte en el mismo lugar para siempre solo porque vuelves a dar la vuelta. El corazón de una persona no se enfría en un día. Lo que sea. Víctor se quitó la corbata y se sentó en el sofá con irritación. Solo no te arrepientas. Abrí la puerta. Ese día, la razón prevaleció y ni siquiera eché un vistazo atrás. 14 Tal vez ya había esperado que llegara un día en que rompiéramos, así que no estaba tan triste como pensaba que estaría. Esa decepción, arrepentimiento e impotencia se habían vuelto inmunes después de ser lastimada una y otra vez. Solo que el amor era real, el rompimiento era real y la relación entre nuestras dos familias tampoco era falsa. Después de que mis padres regresaron de su viaje alrededor del mundo, fueron invitados por la vecina a una barbacoa en el césped. Fui allí y también esperaba que la familia de Víctor también viniera. Parecía haber perdido un poco de peso.
Los ojeras bajo sus ojos eran evidentes y no parecía tan enérgico como antes. Cuando me vio, abrió la boca como si quisiera decir algo. Ya había tomado de la mano a mi madre y salí afuera para ayudar. Durante la barbacoa, él asó varios platos que me gustan y me los ofreció. No los tomé. Pretendí no verlos. El ambiente era animado y nadie notó las tensiones entre él y yo. Después de beber un par de vasos de vino, una tía me preguntó sonriente, ¿Aubrey y Víctor llevan os de relación, cuándo planean casarse? Me detuve mientras comía y miré hacia arriba para ver a Víctor mirándome con expectación. Miré hacia otro lado y sonreí a la tía, tenemos personalidades incompatibles. Rompimos hace un tiempo. La sonrisa de la tía se congeló en su rostro. Los ojos de Víctor se volvieron inmediatamente desanimados. Mi madre apretó fuertemente mi mano debajo de la mesa y cambió de tema. Más tarde, los adultos se fueron a divertirse y nos dejaron a los jóvenes para que jugáramos solos. No quería verlo y planeaba volver a casa. Pero él todavía me detuvo y dijo, Aubrey, ¿te extra, o mucho? 15 La frase, ¿te extra, o mucho?, siempre me había parecido muy romántica. No esperaba que un día, al escucharla, me sintiera un poco incómoda. Tal vez era porque llegaba en el momento equivocado y sin una buena razón. Víctor, realmente quería escuchar decirte, ¿te extra, o mucho? Te amo muchísimo, de tu boca antes. Pero siempre fuiste tan taca, o con tus palabras. Después de esperar algo durante demasiado tiempo, ni siquiera tengo la idea de quererlo más. Él frunció ligeramente el cejo y explicó, no, soy así por naturaleza. No soy bueno para expresarme. Sonreí suavemente, ¿has escuchado decir? Si realmente te gusta alguien, los sentimientos en tus ojos no pueden ser escondidos. Puede ser frío o no ser bueno para expresar el amor, pero tus acciones no mentirán. Solo a veces no sé cómo responder a tu entusiasmo. Sé qué tipo de persona soy. Temía que te lastimara, así que mencioné el rompimiento. No quería atrasarte. Sacudí la cabeza, no, estás acostumbrado a estar en la posición dominante en una relación. Estás acostumbrado a que yo te quiera sin recibir nada a cambio. No es que no entiendas. Estás calculando ganancias y pérdidas. Si me amas o no depende de tu estado de ánimo. Si no entendías, ¿cómo podrías favorecer a otras personas? 16. Si es por el asunto de Maryam, puedo explicar. Me miró en silencio. Pero ya no quiero escucharlo, me dejó sin aliento con mis palabras, pero todavía dijo, cuando éramos jóvenes, planeaba emprender un negocio propio sin depender de mi familia. En aquel momento, necesitaba una cantidad de fondos para invertir. Ella me ayudó a conseguir la inversión, pero luego sufrió un accidente de coche y se lastimó la mano. El médico dijo que su mano derecha estaba arruinada. Así que no podía simplemente ignorarla. Así que ese era el motivo. Pensé que era realmente gracioso. Incluso me reía hasta llorar. Víctor frunció el cejo al verme, ¿no me crees? Quiso extender la mano para secar mis lágrimas, pero yo ya me las había secado yo misma. Víctor, fue yo quien fui a hablar con el tío Juan para que te diera la inversión. Por supuesto, sabía que estabas emprendiendo un negocio. También sabía que tenías una novia en aquel momento, así que solo pensé en hacer algo por ti y solo verte de lejos. El tío Juan tenía alguna amistad con nuestra familia. Por casualidad, le interesaba la fotografía en aquel momento, así que lo acompañé a decenas de países para tomar fotos de paisajes. Recuerdo una vez que fuimos perseguidos por un león en la sabana africana y nuestras vidas estaban en peligro. Después de regresar a China, él suspiró y me preguntó, ¿vale la pena por ese chico? Ni siquiera eres su novia, ¿por qué haces todas estas cosas? Sonreí tonteramente, pensando que no importaba. Si amas a alguien, estás dispuesto a pagar por ellos en silencio. El tío Juan finalmente acordó invertir en Víctor. Era el dinero que salvó la vida de Víctor. Ese día estaba tan feliz que bebí unos cuantos vasos más. ¿Quién hubiera sabido que, desafortunadamente, me topé con un robo? Después de todo, una chica bonita ebria era, de hecho, un blanco fácil. He practicado taekwondo desde que era niña para protegerme. Aunque me apoyó, eran en el muslo, los ladrones tampoco salieron ganando. Después de reportar el hecho a la policía y dar mi testimonio, me fui al hospital sola para que me cosieran. No le dije a nadie.
Incluso cuando estuve con Víctor más tarde, nunca mencioné nada. Pensé que no era realmente algo tan importante, además, no soy el tipo de persona que le gusta presumir. Sin embargo, no esperaba que eso le diera a Maryam, esa ladrona, una oportunidad para ganar la simpatía de Víctor. Después de escuchar lo que dije, la expresión de Víctor era indescriptible. Fue a buscarla y la trajo de vuelta al país, le invirtió, se preocupó por su mano y cumplió sus pequeñas peticiones, todo porque quería compensarla. Al final, solo se dio cuenta de que había pagado la bondad a la persona equivocada. Por inteligente que fuera Víctor, ¿por qué no lo pensó? Ella era solo una universitaria en aquel momento. ¿Cómo podría tener alguna amistad con el tío Juan, un empresario tan importante, para que con solo una palabra le hiciera invertir? Solo que el filtro del primer amor era demasiado grueso, así que fue fácilmente engañado. Después de un largo rato, logró encontrar con dificultad su voz. ¿Por qué no me dijiste? Incluso si te hubiera dicho, ¿podría haber cambiado algo? Incluso si te hubiera dicho, ¿me habrías creído? ¿Y podrías garantizar que siempre que le pasara algo a ella, abandonarías a ella y me elegirías? Incluso si te hubiera dicho, ¿podría haber cambiado algo? Incluso si te hubiera dicho, ¿me habrías creído? Él todavía quería decir algo. Suavemente levanté mi falda, mostrando la cicatriz en el exterior de mi muslo. Eso es por lo que cuando estábamos cerca antes, siempre no me gustaba encender las luces y dejé de usar pantalones cortos y faldas cortas. ¿Ves? Esta es la prueba de que te amé. Por supuesto, también es la marca de la herida que sufrí por ti. La recordaré en cada momento del futuro. Y luego me diré a mí misma. Las cicatrices siempre estarán ahí, y no importa cuánto intentes compensarlas, no funcionará. 17. Ese día, Víctor se fue en un estado de confusión. Por la noche, despedí a mi padre y me acurruqué en los brazos de mi madre. Ella me abrazó y me preguntó, después de perseguirlo por tantos años, ¿realmente has decidido abandonarlo? Asentí. Parecía que en un solo momento, de repente sentí que era bastante sin sentido. Esas obsesiones, esa impotencia finalmente se llenaron de decepción. Y luego la aparición de Maryam se convirtió en la última gota que derramó el vaso. Simplemente sentí que él no era nada especial después de todo. En aquel momento, estaba tan decidida a estar con él, pensando que no podía dejar que me quedara ningún arrepentimiento. Y realicé acciones en consecuencia. No me arrepiento de haber elegido dar ese paso para perseguirlo. En comparación con arrepentirme en el futuro por no haber conseguido el amor que quería, es mejor probar para ver si hay alguna posibilidad. ¿Y qué pasa si pierdo la apuesta? Tengo el capital para permitirme perder. También puedo permitirme amar, dejar ir y ser digna de cualquiera. Sí, no te detienes hasta que te das con la pared. ¿Has sido así desde que eras niña? Bromeé, los padres normales definitivamente persuadirían a sus hijas para que no persigan a los chicos. ¿Por qué no me persuadiste en aquel entonces? Mi madre me acarició la cabeza. ¿Habrías escuchado si te hubiera persuadido? Pero mamá siempre pensó que todavía eras joven. Es normal que los jóvenes se lastimen un poco. No es algo tan terrible. Solo es un rompimiento. Además, todas las experiencias que encuentras son parte de la vida. Las experiencias enriquecerán tu experiencia de vida y no es necesariamente algo malo. Suspiré, solo que no hubo un buen final. ¿Qué es un buen final? Estar juntos es un buen final. Mi querida hija, darte cuenta de tu error y regresar también es un buen final. Saber dejar ir también es un buen final. Todavía eres joven. Siempre habrá alguien que te quiera profundamente. El pasado nunca ha sido tu sombra. Es un tesoro rico que pertenece solo a ti. Siempre y cuando encuentres la forma correcta de enfrentarlo, crecerás y te transformarás. Finalmente entendí que la verdadera fuerza no es sobre la confrontación sino sobre permitir que las cosas sucedan, permitir los arrepentimientos, las tonterías, la fealdad y la hipocresía, y permitir los esfuerzos sin recompensas. La vida es como 10.000 veces los hermosos días de primavera. Solo rompiendo el capullo una mariposa puede dar la bienvenida a su nueva vida. He dejado ir a Víctor. 18. Sin embargo, fue raro ver la escena en la que Maryam cometió un gran error y fue ridiculizada por toda la internet. La razón fue que publicó un mensaje en Weibo: sé que siempre estarás a mi lado.
Toda la internet pensó que algo bueno estaba a punto de suceder y todos fueron al perfil oficial de Weibo de la empresa de Víctor para pedir al jefe que se declarara por su futura esposa. Pero no pasó mucho tiempo, el perfil oficial de Weibo emitió una carta de abogado afirmando que su jefe ya tenía una novia y no la conocía, luego retiraron la inversión y los recursos otorgados a ella. Y también se dijo que una ladrona no se lo merecía. Algunos transeúntes inundaron su sección de comentarios, regándola por ser ilusionada y diciendo que sabía que era la tercera persona pero aún así hizo lo que hizo. Por supuesto, algunos también regaron a Víctor por ser repugnante, tener una novia pero seguir siendo ambiguo con su primer amor. Antes solía desestimar discutir con una pequeña estrella, pero ahora no pienso así. Había grabado el audio cuando la conocí antes y también encendí la cámara cuando me tendió una trampa en la exposición de fotografía. Pedí a alguien que me ayudara a enviar todo esto. Y también emití una declaración de que había roto con Víctor y pedí a la gente que no lo mencionara. De repente, causó un gran revuelo en la internet, y Marjan fue directamente bloqueada y desapareció como si nunca hubiera existido. Y el precio de las acciones de la empresa de Víctor también se vio grandemente afectado. 19 Sin embargo, inesperadamente, Víctor volvió a perseguirme. Vino a mí y dijo que siempre y cuando pudiera hacer que me sintiera un poco más feliz, no le importaba si perdía su empresa. Luego comenzó a seguir el camino que yo había caminado por él antes, diciendo buenos días y buenas noches todos los días, informándome de su itinerario. Cocinándome comida y trayéndomela a mi estudio, quedándose lejos detrás de mí cuando estaba trabajando, y poniéndome una taza de agua en la mano en cuanto tosía. Dijo, Aubrey, ¿todavía hay una posibilidad de que gane puntos? Bueno, después de que rompimos, comenzó a tomar mis palabras en serio. Comparado con los elementos de bonificación que le había dicho antes, él hizo cosas por mí. En realidad, hubo muchas oportunidades antes. No dije nada, esencialmente, también estaba en un estado de ánimo de ver un espectáculo, preguntándome cuánto tiempo podría perseverar. Pasaron 3 meses de esta manera. Él perseveró sin importar el viento o la lluvia, mientras que yo lo ignoré por completo. Ese día, después de que terminó la exposición de fotografía, llevé a mis amigos a una fiesta. Él me estaba esperando en el vestíbulo desde lejos. Alguien me preguntó, hermana Aubrey, el presidente Víctor parece bastante lastimoso, ¿debemos invitarlo a venir? Lo miré. El siempre altivo y soberbio Víctor en realidad tenía una expresión tan desanimada, tal vez viendo mi mirada, él sonrió débilmente hacia mí. Luego bajó la cabeza y me envió un mensaje, ya he conseguido más de 100 puntos, ¿puedes darme otra oportunidad? No. Solo me pareció extra, o que cuando un chico se arrepiente y aparenta afecto por un tiempo, las chicas digan que es lastimoso y sientan compasión por él. Pero, ¿qué pasa con los verdaderos sentimientos que una vez dimos? ¿Por qué no hay nadie que sienta lástima por ellos? Si volvemos atrás, ¿seremos dignos del yo una vez humilde que suplicaba por amor? 20 Después de la fiesta de aquel día, me quedé sola en la cima de un edificio alto y miré hacia abajo. Víctor apareció detrás de mí y me ofreció una taza de yogurt. Sabía que generalmente no comía mucho y estaba acostumbrada a tomar una taza de yogurt por la noche. ¿Ves? En realidad, no estaba completamente ignorante de lo que su novia quería, simplemente era demasiado perezoso para hacerlo, no quería hacerlo y simplemente disfrutaba cómodamente de la preferencia que le dabas. Era reacio a dar un poco. Aubrey, realmente te amo y realmente no quiero romper contigo. No tomé el yogurt de él. Volví la cabeza y lo miré en silencio, y luego sonreí suavemente. ¿No quieres romper contigo, o te cuesta dejar el sentimiento de tenerme siempre a tu alrededor? Te he querido desde que era niña, y siempre he seguido tus pasos. Siempre y cuando volvieras, yo estaba ahí. Mencionó el rompimiento muchas veces para probar mi amor por él, y siempre intenté persuadirlo para que se quedara. Así que estaba seguro de que no podía dejarlo. Inesperadamente, un día tomé la iniciativa de romper, desaparecí completamente de su vida, dejé de contactarlo, dejé de preocuparme por él y dejé de centrar mi vida en torno a él. Así que se alarmó. No, Aubrey. En estos últimos meses, he pensado en mis sentimientos por ti todas las noches. Solo entonces me di cuenta de que ya me había enamorado de ti hace mucho tiempo. Tratar de compensar no es porque me siento inconforme, ni porque ya no me rodeas. En realidad es porque no quiero perderte. Miré hacia la ventana, ahora dices que me gustas y me amas. Tal vez solo es que te has acostumbrado a tenerme alrededor en estos últimos años. Tal vez es tu posesividad que actúa.
Tal vez también haya un poco de amor en ello. Pero Víctor, te dieron oportunidades antes. Todavía me lastimaste una y otra vez. Esos puntos parecían recordarte que me tratases mejor, pero de hecho, solo me recordaban que mi obsesión también tenía un contador regresivo. No estoy calculando si me tratas bien o mal. Eso sería demasiado cansador. Solo quería recordarme a mí misma que en esta relación, no importa cuánto me pudiera perder, siempre debe haber un límite. Pero cuando haces algo malo, siempre hay una oportunidad para compensarlo, ¿no es así? Él se detuvo frente a mí, mirándome. No todo el mundo en este mundo puede evitar cometer errores. Hice un error, y lo corregiré. Sacudí la cabeza, solo en cuestiones de sentimientos, no es como si puedas empezar de nuevo solo porque corrijas tus errores. Él tomó mi mano, su voz temblaba, ¿por qué? Tomé su mano y la puse en mi abdomen inferior derecho, donde había una cicatriz poco profunda. Su cuerpo tembló. Lo miré, ¿por qué? Te envié un mensaje aquel día diciendo que me iba a hacer una operación, pero no me respondiste y en cambio fuiste a recoger a Maryam. Tú estabas sosteniéndola y derribaste a alguien en el hospital. Ese alguien era yo. Una semana después de que me dieron de alta del hospital, trajiste a tu primer amor a casa, no me creíste y me abandonaste. Fue ese día cuando me desilusioné completamente contigo. Pero temía arrepentirme, así que te di 3 oportunidades más. Víctor, no valoraste esas 3 oportunidades. Entonces, ¿cómo podría darte otra oportunidad y dejar que me lastimes de nuevo? Él me miró con dolor, con lágrimas cayendo de las comisuras de sus ojos. Yo, no sabía. Eso no es una excusa para ti. Entonces, Víctor, nunca volveré atrás y nunca te perdonaré. 21 Por supuesto, Víctor no escuchó. Después de un periodo de silencio, volvió a cortejarme. Fui al extranjero a recopilar materiales para la fotografía. Ni siquiera se preocupó por su empresa y me siguió. Lo ignoré, pero él no se molestó. Simplemente me observó desde lejos. Ese día, después de terminar mi viaje, iba a hacer lo que suelo hacer, pasear y comprar algunas cosas interesantes para llevarme de vuelta. No presté atención al tiempo. Y París es famosa por ser una ciudad con muchos ladrones. Me robaron la cámara directamente en un callejón. Esa cámara era más importante para mí que mi vida. Cuando estaba a punto de perseguirlos, otro grupo de personas apareció detrás de mí. No noté que estaban sosteniendo cuchillos. Antes de que pudiera reaccionar, una figura oscura se interpuso delante de mí y bloqueó sus cuchillos. Grité en francés, diciendo que estaba con gente y que los atraparíamos. Entonces, ellos huyeron. Y Víctor cayó frente a mí mientras agarraba su abdomen. Lo llevé al hospital más cercano. Después de aplicar el vendaje, Víctor finalmente dijo, ¿esto cuenta como devolverte el favor por la herida de cuchillo en tu muslo? Abrió la boca pero no supe qué decir. ¿Podrías servirme un vaso de agua? Viniendo de mi nada, preguntó. Me levanté y se lo entregué. Él sonrió suavemente, pero sus labios estaban un poco pálidos. No tengo la intención de chantajearte moralmente. Simplemente tuve la reacción subconsciente de protegerte. Yo sé que te he lastimado los sentimientos muchas veces. No te pido que me perdones. Nunca pensé que dejarías antes. Claramente, me querías mucho, y claramente, también te quería. ¿Cómo acabamos así? Su voz se quebró un poco. ¿Por qué desapareciste repentinamente? ¿Sabes lo desesperado que me sentí cuando volví a casa y vi que todo estaba limpio y no había rastro de ti? Era como dividir la propiedad después de un divorcio, te llevaste todas las cosas y no me dejaste nada. Fui al dormitorio y vi que habías destrozado todas las fotos en nuestra mesa de noche. En aquel momento, mi corazón también pareció destrozarse y me dolió muchísimo. Recogí las fotos y las pegué. Estaba enojado, molesto y desesperado. Te llamé y me dijiste que debíamos calmar nuestras ánimas por un tiempo. Casi me vuelvo loco. No estoy excusándome. Sé que las excusas no sirven de nada. No quieres verme porque lo que hice fue realmente lastimoso. Pero todavía quiero decir que realmente no tuve otros pensamientos sobre Maryam. Ni siquiera sé por qué hice esas cosas. Tal vez fue porque estaba enojado después de discutir contigo o tal vez fue una mentalidad rebelde. Después, innumerables veces, me he deseado muerto. ¿Por qué no te abracé, te besé y te creí en aquel momento? Al finalizar sus palabras, lágrimas brotaron en las comisuras de sus ojos, volví la cara.
Debes descansar primero. Pediré a alguien que te cuide. No es apropiado que me quede aquí. Él me agarró la mano. ¿Puedes no irte? Me miró con tanta intensidad, me duele un poco. Quédate conmigo un rato, ¿vale? Deslicé lentamente mi mano fuera de la suya. Víctor, no es una herida muy grave. Me quedé en el hospital una semana sola después de la operación de apendicitis y todo terminó. Al oírme mencionar esto, su rostro se volvió un poco pálido. Lo siento. En aquel momento. Sí, lo entiendo. En aquel momento, en tus ojos, Maryam, cuya mano quedó arruinada por ti, era más importante. Quería compensarla, pero estas cosas ya no tienen nada que ver conmigo. Víctor, ¿sabes qué tipo de persona soy? No tomo decisiones fácilmente, pero una vez que las tomo, nada puede cambiar mi mente. Así que romper no fue solo palabras en el aire. Cuando me marché ese día, él estaba tumbado solo en la cama del hospital, viéndose tan solitario como si hubiera perdido algo más precioso. 22. Volví primero a China. Como perdí mi cámara, tuve que comenzar mi viaje de nuevo. Así que escondí mi paradero y volví a recopilar materiales para la fotografía. Esta vez fui a Sudamérica. Esquié en los Alpes, hice graffiti en Valparaíso. Fui a ver los más hermosos glaciares en el Calafate y sentí el viento junto al lago en Bariloche. En la última parada, fui a Tierra del Fuego, conocida como el verdadero final del mundo. Empezando por el estrecho de Magallanes que había memorizado de los libros de geografía, sentí el viento frío en la cubierta lo suficiente, y bajo la mirada del mar profundo, me sentí extremadamente diminuta. Cuando llegué, todo lo que vi fue un mundo desolado. Me tumbé en el desierto y miré el cielo. En aquel momento, me sentí extremadamente tranquila por dentro. Entendí que en la vida está destinado a haber una luna que no puede estar llena. Cuando nos encontremos de nuevo, espero que los recuerdos sean como la primavera después de cumplir una condena. 3 meses después, regresé a China y todavía me encontré con Víctor en el aeropuerto. Había venido específicamente a recogerme. No estaba muy resistente, ni tenía sentimientos fuertes. Parecía que ahora él era solo una persona insignificante para mí. No dijimos una palabra en todo el camino. Cuando llegamos a casa, dejó mi equipaje y estaba a punto de marcharse en silencio. Lo detuve. Vamos a charlar. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Caminamos juntos por el jardín de mi casa. Durante los 3 años que estuvimos juntos, era la primera vez que teníamos tan buen estado de ánimo para caminar lado a lado tan calmadamente como esto. Cuando caminamos hasta la piscina, alé y dije, allí nos conocimos por primera vez. Me salvaste. La familia de Víctor se mudó aquí cuando yo tenía 14 años. Él era diferente de todos los de nuestro vecindario. Era maduro para su edad y siempre tenía una cara sombría. Era tan arrogante como era posible. Pero en aquel momento, tenía una atracción fatal para mí. Era mi cumpleaños aquel día, y invité a todos. Pero accidentalmente me caí en la piscina. Casi de inmediato, saltó y me sacó. En la edad en que mi primer amor acababa de comenzar y no entendía nada, me enamoré perdidamente de él así. Sonreí y dije, pero no me querías, así que solo te observé en silencio. Cuando estaba a punto de confesar mi amor, estabas con Maryam, pero rompiste después de y pensé que mi oportunidad había llegado. Así que aparecí con frecuencia en tu vida y finalmente gané tu corazón. No fue por ganar tu corazón. No me junté contigo porque me conmoviste, explicó Víctor nerviosamente, pero tu corazón realmente era difícil de calentar. Me ibas y venías, me mantenías a distancia y siempre te gustaba mencionar el rompimiento. Mi corazón siempre estaba en vilo por ti. Era tan torturador. Es cierto que no eras completamente malo conmigo, pero para la relación entre nosotros, siempre tuve que recordar deliberadamente los recuerdos de cuando eras bueno conmigo para que siguiera adelante. No me gusta esta sensación. Los ojos de Víctor ya estaban rojos. Noté que su cuerpo temblaba ligeramente. Dame una oportunidad para compensarlo, Aubrey. Hemos estado enredados durante tantos años. No te vayas fácilmente, ¿vale? Sacudí suavemente la cabeza, mirándolo, y ya no había más ondas en mi corazón. Puedo amar a las personas equivocadas 3 o 5 veces, pero no puedo amar a la persona equivocada 3 o 5 veces.
Tomar el camino equivocado podría ser por mala suerte, pero siempre saltar al mismo hoyo es simplemente pedirlo. El amor que te tuve durante los años finalmente se ha agotado. Él estaba al borde de desmoronarse y quería agarrar mi mano fuerte. No seas así. Por favor, no seas tan fría. No te haré sentir triste más en el futuro y crearé más hermosos recuerdos para nosotros, ¿vale? Saqué mi mano de la suya y dejé que el viento suave soplara. Víctor, nos conocimos en Aubrey, y digamos adiós en Aubrey. Algunas personas y algunos asuntos, tal vez es mejor terminar aquí. Tuvimos un encuentro breve, y ahora la marea está bajando. Hagamos tributo a este encuentro. Mientras avanzo, siempre habrá alguien para acompañarme. Solo que ya no eres tú. Dije adiós y me marché. Me volví, enfrentándome al sol abrasador del verano, y caminé hacia mi madre. Y Víctor solo se quedó allí. Después de un rato, se agachó en el suelo y lloró como un niño. Mi madre dijo, el arrepentimiento es quizás la norma en la vida. Asentí. Había dejado ir. En el camino de la vida, debemos despertar a tiempo y estar contentos con todo. Mirando hacia atrás, la barca ligera ya ha pasado miles de montas, mirando hacia adelante, el camino largo todavía está brillante.